vamos en la computadora y ahora le decimos de compartir nada más. Y yo tengo acceso, cuando las cargo, a poder ver una preconfiguración de cómo quedan, cómo se ve la opción, si la respuesta es correcta o no, y eso lo estoy controlando para no tener problemas. Pero nada mejor que ustedes lo controlen. Si bien el viernes vamos a hacer ese pequeño ensayito, ya les digo, y háganme acordar el viernes para que lo trabajemos un poco más, de qué manera el lunes, en el mismo parcial, podemos tener una vía de comunicación abierta por cualquier duda que les surja o algún inconveniente que se dé. Vía de comunicación, ya sea por el chat, puede ser por la misma PELCO, lo que pasa que la PELCO, por lo que me dicen, no es muchas veces confiable, porque no es automática, porque demora o tiene algún delay entre los mails, entre que ustedes lo emiten. Pero bueno, creo que lo mejor va a ser que estén al WhatsApp si alguno tiene un inconveniente para evitar dolores de cabeza y que nos podamos sacar dudas. Yo me comprometo a estar ahí durante el horario que dure el parcial, a estar atento por cualquier inconveniente que surja. ¿Preguntas o dudas sobre esto antes de que empecemos con los temas que van a entrar en el parcial? ¿No? Bien. ¿Qué vamos a hacer entre todos? Es no solo decir las unidades, que a veces es un dolor de cabeza porque ustedes ven un ítem de la unidad que no lo dimos o no lo encuentran y a lo mejor se pasan horas buscándolo y es innecesario, porque si no lo dimos o porque nosotros consideramos que no era trascendente. Entonces, por ejemplo, en la unidad 1, recuerden que lo más importante que vimos aquí son principios del derecho del trabajo. Que cuando es principios no nos referimos pura y exclusivamente al concepto de cada uno de los 8, 9 o 10 principios que vimos, sino que cada uno se abre. Por ejemplo, recuerden, en el principio de irrenunciabilidad vimos todas las excepciones al principio de irrenunciabilidad. Entonces ahí vimos prescripción, caducidad, conciliación, desistimiento de la acción. Eso es lo que entra, no simplemente el artículo 12 de la irrenunciabilidad. Entonces, para aquel que cursó, por ahí le va a resultar más fácil. El que no, hoy tenemos la ventaja de que están los videitos. Si ve el video se va a dar cuenta que cuando vimos principios es bastante más amplio que lo que simplemente enumera el programa, que es el nombre del principio. Atrás del nombre del principio hay un montón de contenido. Algo que les dije en su momento, pero como es cuando comenzamos la materia a veces estamos todos medio perdidos y se los refuerzo ahora. No pierdan tiempo con ver principios de seguridad social, que es el punto siguiente que dice derecho de seguridad social. No lo vean, no entra dentro de este parcial. ¿Por qué? Porque lo que se decidió hace muchos años es dejar esta parte para cuando vemos seguridad social al final del cuatrimestre. Entonces, por supuesto, yo no voy a prohibirles que estudien si quieren estudiar. Si quieren ponerse a estudiar seguridad social ahora, lo estudian, pero no son temas que vayan a entrar en el parcial. Acá lo que va a entrar son principios del derecho al trabajo. De la unidad 2, que es evolución histórica, no va a entrar nada en el parcial. Es un tema que se da por sabido, por dado, y que puede ser incorporado, por supuesto, en el final, pero no es un tema que vayamos a hacer preguntas en el parcial. Así que, más allá de repasar alguna cuestión, alguien me había pedido material sobre esto, alguna cuestión que ya vieron en el Constitucional, etcétera, no vamos a evaluar ni hacer preguntas sobre la unidad 2. La unidad 3 completa, también, más allá de los títulos, recuerden que, no sé, cuando hablamos de modalidades contractuales, vimos todas las modalidades contractuales, vimos convenios colectivos, vimos periodo de prueba, vimos contrato, definición de contrato, responsabilidad solidaria, el artículo 29, 29 bis, 30, o sea, es una unidad troncal y es bastante amplia. Insisto con que a veces el programa de nuestra materia engaña porque parece que es bastante simple y el programa lo único que hace es poner títulos, tips, atrás está el contenido y eso es lo importante que ustedes sepan cuál es el contenido. En sujetos, Sergio me dijo que de empresa no dio nada. Sujetos es 2 artículos de la ley. Yo directamente les diría que no se preocupen, o sea que no va a entrar con preguntas de evaluación específicas.
ni mucho menos todo lo que tiene desarrollado con empresa, que si no lo vio Sergio lo doy yo en otro momento, pero no lo vamos a incorporar en el parcial. La 5 sí, remuneración completa, recuerda que la terminamos la clase pasada, una unidad bastante importante y medular. La 6 es lo que vamos a dar ahora, exclusivamente lo vinculado con jornada. Si están siguiéndome con el programa, la 6 tiene jornada de trabajo y después descanso. Descanso no lo vamos a dar, no va a entrar en el primer parcial. Recién lo voy a alcanzar a desarrollar después del primer parcial. La 7 entra completa, Sergio me dijo que la dio toda. Suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo, recuerden. Inculpables, disciplinarias, procedimiento preventivo de crisis, etcétera, etcétera. Y ya de ahí saltan a la 10, que es trabajo de mujeres y trabajo de menores, que también está completa. ¿Algo de lo que dije no vieron, o hay dudas, o no están de acuerdo? Hablen ahora o callen para siempre. Agostina, te estoy viendo que te está durmiendo, despertate, decime. ¿Entra? ¿Va eso? ¿Sí? Bien. Es un horario a las 4, yo sé que es un horario más para la siesta que para estar escuchándome a mí, pero pongámosle un poco de onda y nos despertamos entre todos. Chicos, en serio, ¿alguna duda respecto de lo del parcial, de los temas? Son los temas dados, pero no se confíen con el puntito que dice el programa, sepan que atrás de lo dado... A ver, me preguntan por la 5 completa, ¿qué era la 5? ¿Remuneración? Sí, la 5 es completa. Se empezó a escuchar más bajo. No, estamos al horno. A ver. Sí, el viernes se hace un simulacro de incendio, vamos a prender fuego a las casas de todos y vamos a salir corriendo y ahí vemos el que logra zafar, aprueba el parcial. Perfecto. Sí, repetimos entonces, los temas ya están y ya está grabándose, así que después cualquier duda consultan el video y ahí están los temas perfectos que están. El viernes vamos a dar clase, no dar clase, vamos a utilizar el tiempo que sea necesario para hacer repaso de todos los temas, no los dados por mí, sino todos los temas que entran en el parcial. Y a su vez vamos a ya dejar programado, me imagino que 5 preguntas de lo que sería el sistema de multiple choice, utilizando ya la plataforma de Petco y viendo cómo funciona. Para que si surge algún inconveniente podamos tener tiempo durante el fin de semana y el lunes a la mañana, para que el lunes el horario del parcial que va a estar disponible va a ser de 16 a 18. Yo ya me voy anticipando algunas cosas, si bien el viernes nos sacamos todas las dudas. Sepan que va a estar disponible 2 horas, pero que el tiempo que va a tener cada uno desde que inicie va a ser de 1 hora, no de las 2 horas. Ah, bueno, no, Micaela, no terminamos más. O sea, si cada uno que entra, volvemos 10 casilleros para atrás, por suerte está grabado en un video, Micaela, en este que acabamos de iniciar. Va rápido de nuevo los temas, por las dudas que el exceso de puntualidad, siendo 4 y 10, haya sido el problema. La unidad 1 entra y básicamente principios del derecho de trabajo con todo. La unidad 3 completa, la unidad 5 completa, la unidad 6 solo jornada, no entra descanso, la unidad 7 completa y luego trabajo de mujeres y de menores, que es la unidad 10. Agostina, te debo una. Hizo una breve síntesis y la puso ahí, cuestión de que todos estemos con... el próximo que entra le remitimos a lo que dijo Agostina y ya está. ¿Arrancamos? ¿Tema de hoy? ¿O hay alguna pregunta, perdón, antes de avanzar? ¿Alguna pregunta que no sea qué temas entra? Porque ya lo pusimos. Hay simulacros, va a haber, y no mucho más. Es lo que hemos dicho por el momento. ¿Listo? Largamos. Bueno, dije que en la clase de hoy íbamos a ver justamente jornada. Nosotros hemos terminado de ver
en la clase pasada remuneración. Y estamos en la unidad 6, que es la unidad de jornada. Si yo les pregunto a cualquiera qué es la jornada laboral, más allá de la definición técnica y jurídica, que ya más o menos pueden estar encaminados, ¿qué es para ustedes la jornada laboral o la jornada de trabajo? ¿Por chat o abre el micrófono y me cuentan? ¿Qué es? ¿Qué se les ocurre? Sí, dale, Agustina. ¿Sería como el horario de cumplimiento en el que el trabajador presta sus servicios? Bien. Eh, horario de cumplimiento en el que el trabajador presta sus servicios. Bien. Y si no los presta, En el que debería prestarlos. bien. Franco dice, tiempo en que el trabajador está a disposición del empleador. Justamente por ahí viene la cosa. Ya a esta altura, cuando vimos también el concepto de remuneración, estuvimos analizando que la remuneración era la contraprestación por la existencia del contrato y que para la legislación argentina no era necesaria la efectiva realización de la obra o de la tarea, bastaba con la puesta a disposición de la fuerza laboral. Justamente, ¿qué es la puesta a disposición de la fuerza de trabajo? Es el concepto de la jornada. La jornada es el tiempo en que el trabajador pone a disposición del empleador su fuerza de trabajo sin interrumpirlo en beneficio propio, digamos. Esto no es una definición, sino que es una aproximación conceptual para que más o menos vamos trabajando con la idea. ¿Qué hace eso? En primer lugar, descarta el concepto de si tiene que ejecutar o no la tarea. Mientras ponga a disposición la fuerza de trabajo, alcanza, porque puede que la tarea no se ejecute por motivos que le son ajenos. Pero hay algunas zonas grises o hay algunos conos de sombra que a veces suelen dar dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque hay dos, básicamente, supuestos que a veces llegan a confundir si estamos en presencia o no de una jornada o dentro del término de la jornada. El primer supuesto es el tiempo que el trabajador le insume trasladarse desde el trabajo a el lugar donde va, a su casa, perdón, desde su casa al trabajo y del trabajo a su casa. O sea, ¿qué pasa con ese tiempo que dedico a trasladarme? Si yo tengo que ir al trabajo que me queda 20 cuadras, me subo en una bicicleta y voy y empleo 10 minutos, ese tiempo que yo usé para trasladarme, ¿es jornada laboral? Puse a disposición la fuerza de trabajo y como tal integre el concepto de jornada. ¿Qué opinan? ¿Sí, no? No sé. Prendan el micrófono y hablen, no se queden mudos. Se nos va a ir el cuatrimestre ya a esta altura, si no aprovechamos para hablar ahora, ¿cuándo vamos a hablar? ¿Qué opinan? Ese tiempito de que me estoy trasladando, ¿es jornada o no? Willem, Profe, te ¿me veo con escucha? cara de hablar. Sí, te escucho. A ver. Yo, Cristian. Sí, para mí integra la jornada de trabajo porque aparte está lo que es el tema del trabajo in itinere. Bien. Cristian dio justo en el clavo, con la mezcla, con lo que nos lleva a confundirnos, porque él nos trajo a cuento algo que no sé si todos ya conocen como terminología, que es el famoso accidente in itinere. ¿Qué es el accidente in itinere? Es el que se produce en el itinerario justamente desde que salgo de mi casa y voy al trabajo o desde que salgo del trabajo y voy a mi casa en la medida que no lo haya interrumpido en beneficio propio. ¿Dónde está regulado y legislado la cobertura del accidente in itinere? En la ley de accidentes o de riesgo de trabajo, mejor dicho, ley 24.557. Todavía no hemos visto riesgo de trabajo, es un capítulo muy importante, pero la ley de riesgo de trabajo recepta algo que hace muchos años en nuestro país se ha reconocido ya desde la vieja ley de accidente 9688, que es el accidente in itinere, que es el que se produce en este itinerario, ida y vuelta del trabajo. Ahora, que el accidente que se provoque o que se produzca en ese lapso esté alcanzado y tenga cobertura por la ley de riesgo, no convierte a ese tiempo en jornada laboral. ¿Va de vuelta? Que el accidente que se produzca tenga una reparación o un reconocimiento por parte del ordenamiento laboral no quiere decir que ese tiempo sea técnicamente jornada. Porque hemos dicho, como una especie de introducción,
que la jornada es el tiempo en que yo pongo a disposición la fuerza de trabajo y que el empleador puede aprovechar esa fuerza de trabajo, puede utilizar esa fuerza de trabajo. Cuando yo me traslado, el empleador no puede utilizar la fuerza de trabajo, porque lo único que yo estoy haciendo es trasladándome de un lugar a otro. Ahora, primer respuesta entonces categórica. El tiempo, en principio, de traslado no es jornada laboral. Eso no quita de que si se produce un accidente, el accidente va a ser cubierto y reparado por la Ley de Riesgo de Trabajo 24.557. O sea, son dos temas distintos. Ya descartamos, no es jornada. Ahora, agravemos un poco el cuadro. ¿En ningún tipo de actividad ese tiempo se reconoce? ¿O hay actividades en que ese tiempo sí lo reconocen y de alguna manera lo pagan, pero no como remuneración? ¿Alguien sabe de esto? ¿Alguien tiene una experiencia sobre esto? Me parece que a los empleados del petróleo les pagan el tiempo que insumen en el traslado, porque muchos viven muy alejados de la zona de los pozos o donde está la empresa, entonces son varias horas, y creo que les reconocen ese tiempo. Cree bien. Digamos, Luisa nos aporta petroleros. Petroleros tiene desde hace muchos años, antes de que surgiera en el propio convenio colectivo actual, existió un viejo fallo de la Cámara de Roca que fue contra la compañía naviera Pérez Compan, donde se reconocieron las denominadas horas viajes. Están así en el convenio colectivo y se pagan con un valor que no es el equivalente igual a la hora trabajada, es un porcentaje sobre lo que sería la hora o el jornal horario que se trabaje. Pero no integra un rubro denominado remuneratorio, no es remuneratorio. Es una asignación por hora de viaje. Está en el convenio colectivo y no solo lo tienen, me aporta Aldana, los ferroviarios, ¿sí? Otra actividad que lo tiene contemplado es la construcción. Los trabajadores de la construcción, si tienen que trasladarse más de 50 kilómetros de su domicilio, el lugar donde fueron contratados para la obra que van a realizar, también tienen reconocido el valor de la hora viaje. Pero para no confundir más, volvamos a cero. Que esté reconocido en un convenio colectivo el pago de las horas de traslado como horas viaje, no convierte a ese lapso en jornada. ¿Se entiende? Porque la jornada como tal, volvemos al inicio, es aquella en la cual yo pongo a disposición la fuerza laboral para que el empleador pueda servirse de ella y no le interrumpa en beneficio propio. Aquí yo me estoy trasladando, sí, pero en definitiva el empleador tampoco puede servirse de ella. Y es cierto que muchas veces hasta puedo no interrumpirle en beneficio propio, puedo ir arriba de la combi, no sé, estudiando para hacer un curso, escuchando música o durmiendo. Entonces esta discusión, una discusión vieja de allá de los años 80 y 90, se zanjó en los convenios colectivos, que así lo han necesitado, porque los trabajadores tienen, como dijo recién Luisa, un tiempo de traslado bastante importante, reconocimiento de las horas dentro del convenio colectivo como horas viaje, mayoritariamente se las denomina así. Horas viaje, que es el tiempo de traslado que me lleve desde un punto X, no necesariamente mi domicilio, un punto de encuentro puede ser, hasta el lugar donde voy a realizar la tarea y viceversa. Entonces, repasemos para tener una idea más completa de lo que acabamos de decir. En primer lugar, la jornada es el tiempo que yo pongo a disposición mi fuerza laboral para que el empleador se sirva de ella y que yo no lo interrumpa en beneficio propio. El traslado desde mi lugar de trabajo hasta el lugar donde voy a hacer la tarea no integra el concepto de jornada, sin perjuicio de que si me accidento, la ley de riesgo de trabajo me va a reconocer como accidente in itinere y que algunos convenios colectivos contemplan ese tiempo con una asignación como hora viaje porque me reconocen de que hay un valor, le asignan un valor a la hora de traslado. Esa es, digamos, la presentación del tema como para que nos quede claro. Si tomamos el tema un poquito antes de entrar, yo entré así como de lleno a qué es la jornada para que entre todos ya empezáramos a manejar la idea. Pero, por supuesto que lo primero que deberíamos tener en claro es que este instituto como tal
es de la esencia del nacimiento del derecho del trabajo. Ustedes recordarán, o sabrán, o ya lo vieron con Sergio seguramente, que justamente una de las primeras grandes conquistas que se logró a través de las luchas muy importantes de la Revolución Industrial fue limitar la jornada. De hecho, la resolución de la OIT número 1 tiene que ver con eso, y van a ver que nuestra ley de jornada, a la cual la ley contrato se remite, es una ley muy vieja, es la ley 11.544 del año 1919. Es una ley pionera que sigue vigente con algunas reformas de hace 10 años, se le cambió una partecita al artículo 3, pero una ley que está plenamente vigente. ¿Por qué? Porque justamente en el momento de la Revolución Industrial las jornadas laborales llegaron a ser de 14, 16 horas, con una sobreexplotación del trabajador y de su imposibilidad de convivir con el grupo familiar. Entonces, lo primero que el derecho del trabajo como tal hizo como ordenamiento positivo fue legislar sobre una jornada limitada. Esto nosotros también lo tenemos reconocido, recuerden, en nuestra Constitución Nacional, en el propio 14 bis, que también habla de la jornada limitada. Por lo tanto, la jornada como tal es uno de los institutos más importantes que existen en el trabajo dependiente, poder contar con una jornada limitada. Ahora, atado a eso, viene siempre la pregunta, bueno, ¿y quién puede legislar sobre la jornada? ¿Puede legislar las provincias? ¿Solo puede legislar la nación? ¿Se puede incluir o no dentro de convenios colectivos algunas cuestiones vinculadas con jornada? Para no estirar el tema, las respuestas las doy yo. El que quiera aportar algo me interrumpe y aporta, no tengo problema. En principio, solo puede nación, por entender que la jornada es parte de la legislación de fondo, legislar al respecto. O sea, tenemos la ley contrato de trabajo, que dice algo vinculado con la jornada, pero remite a una ley especial, que es la que acabo de citar, 11.544, que es la ley de jornada. Lo estarán viendo ahí. ¿Estamos compartiendo la ley contrato? ¿Están viendo el 196? Sí. Están viendo ahí que ya el 196 nos remite a la ley 11.544. Ahora, esto no ha sido tan pacífico. De hecho, hubieron provincias que han intentado legislar sobre jornada. La provincia de Río Negro fue una de las que lo quiso hacer cuando hizo su reforma constitucional en las normas complementarias. Pretendió reducir la jornada en el territorio de la provincia a 44 horas. Esta manda complementaria fue declarada inconstitucional, la causa se llama la causa Colipe, es una causa vieja que tiene 20 años ya, fue un único precedente porque después en la práctica nadie ha querido invocar la validez de las normas complementarias de la Constitución de la provincia, porque el criterio, les diría que unánime, es que no pueden las provincias meterse a legislar sobre esta cuestión de fondo y que solo es la nación la que lo puede hacer. Ahora, está claro que a las provincias les queda el poder de policía, que es controlar el cumplimiento de las normas de jornada. El poder de policía sí es una potestad provincial, y por supuesto que también le queda legislar sobre la jornada de sus propios trabajadores dependientes, es decir, los empleados provinciales van a tener una legislación de jornada vinculada con la que dicte cada una de las provincias como tales. Un capítulo ahí pegadito que es importante ver es que en el otro ámbito donde sí se puede regular la jornada y que es muy importante es en los propios convenios colectivos. Los convenios colectivos tienen potestad para legislar y modificar las jornadas, por supuesto que siempre que sea una mejora de lo previsto en la Ley Nacional de Jornada. ¿Se entiende esto? O sea, si a esta altura lo anticipamos, pero seguramente ustedes ya lo saben, la jornada legal que ha receptado nuestro país es de 8 horas diarias o de 48 horas semanales. Después vamos a ver si es I o si es O, según cómo lo tiene previsto la OIT y cómo lo tiene previsto la legislación argentina, pero vamos al número, 8 horas por día con un máximo de 48 horas semanales. Esa es la jornada legal. ¿Qué puede hacer un convenio colectivo? Y de hecho, ¿qué han logrado muchos convenios colectivos? Es tener una jornada menor a esa. Lo que no podría nunca un convenio colectivo es pactar una jornada mayor, porque volvemos al orden público, a los pisos, que ya vimos en la unidad 1, por lo tanto sí se podrá mejorar. Bancarios, 7 horas y media por día, 37 horas y media semanales. Esa es la jornada de un trabajador bancario, y lo tiene en convenio colectivo. ¿Se entiende? O sea, ¿hay posibilidades de legislar sobre jornada en los convenios colectivos? Sí,
en la medida que lo que se legisle y se pacte, o sea, más que legislar, estamos hablando de un contrato que tenga después efecto erga omnes para la actividad, pero lo que se puede hacer es mejorar la condición de la jornada. Entonces, recapitulamos un poquito. Acabamos de sostener que esto es legislación de fondo, que solo la nación es la que tiene la potestad para legislar sobre jornadas, que cuando las provincias lo han intentado se ha declarado la inconstitucionalidad, que las provincias van a poder legislar sobre las jornadas de sus propios dependientes y igualmente sobre el poder de policía, que es controlar la extensión de las jornadas que se esperan. Como verán, el artículo 196 hace directamente una remisión, que es la única disposición de la ley contrato donde se hace una remisión a una ley con número específico. Dice, la extensión de la jornada de trabajo uniforme en toda la nación, regirá por la ley 11.544, con exclusión de toda disposición provincial y contrario, salvo en los aspectos del presente título que modifiquen lo actual. Bueno, en el material que tienen en la carpetita, ya lo tenían cuando les di lo que es, denme un segundo por favor, lo que es legislación, tenían la ley 11.544, está repetida ahora porque la he vuelto a poner en la carpeta específica de jornada para que no estuvieran mareados buscándola, y van a encontrar también, aparte de la ley 11.544, el decreto reglamentario que es del año 33, que son las dos disposiciones, están con los textos vigentes, si bien tienen mucha antigüedad, son disposiciones ambas vigentes. Vamos a trabajar con qué es lo que ha reglamentado la ley 11.544, porque es lo que nos va a permitir desarrollar el tema en la clase de hoy. Primero que nada, la ley hace una distinción, sigue sosteniendo una distinción entre los trabajadores que están excluidos, o sea, que no están alcanzados por la ley, y los trabajadores que están exceptuados. Vamos de a poco. Excluido, ¿qué quiere decir? Que no se les aplica la ley 11.544, que no se les aplica la ley de jornada. Aquí hay un inconveniente, porque la ley sigue manifestando como trabajadores que están excluidos a los trabajadores ex servicio doméstico y a los trabajadores rurales. Recordarán, si hacen un poquito de esfuerzo, que cuando vinimos las primeras clases, dijimos que justamente también el artículo 2 de la Ley Contrato de Trabajo antes tenía una exclusión de estos sectores, de estos trabajadores, porque la ley contrato no se le podía aplicar ni siquiera supletoriamente. Como ambos estatutos se han modificado en los últimos años, tanto el de rurales como hoy casas particulares antes servicio doméstico, ahora se les aplica la ley contrato de trabajo de manera supletoria. ¿Recuerdan eso? Que el artículo 2 sigue diciendo que no, pero siempre y cuando sea compatible, y habla del sistema de compatibilidad. La ley 11.544 no se ayornó en ese sentido, y si ustedes la leen, cuando la lean literalmente, va a aparecer de que tanto a los trabajadores rurales como a los de casas particulares tampoco se les aplique el alcance de la ley 11.544. Y esto no es así. ¿Por qué? Porque los estatutos, como fueron regulados nuevamente, ahora tienen, para que se den una idea, en el caso de rurales, disposiciones que son hasta mejores que la ley 11.544. ¿Por qué? Porque el límite de la jornada del trabajador rural, en la ley 26.727, que es el estatuto específico del que estamos hablando, es de 8 horas diarias o 44 horas semanales, es decir, tienen 4 horas menos de extensión de jornada en la semana que un trabajador común. Y para los trabajadores ex servicio doméstico, hoy casas particulares, la jornada es de 8 o 48. Es decir, exactamente la misma jornada que la ley 11.544. Aclaración hecha entonces, por más que el texto sigue diciendo que están excluidos, estos trabajadores no están excluidos. Los únicos trabajadores que quedan como excluidos totalmente, en principio son los empleados públicos. Hay mucha doctrina que dice que esto no es así, porque tampoco a los empleados públicos se les podría dar una jornada que tenga una extensión mayor a 8.48, pero es una discusión de doctrina. O sea, yo lo que estoy haciendo es un análisis, digamos, de la ley, y les aclaro para cuando la lean que aún diciendo de que no se les aplica a los agrarios o rurales y a los de servicio doméstico, hoy casas particulares, realmente la ley se les aplica. Ahora, ¿qué diferencia hay entre excluidos y exceptuados? Excluido es que directamente la ley no se le aplica en su totalidad. Y exceptuado es que solo no se le aplica el límite de la jornada legal. Ahí vamos a ir al artículo 3. ¿Por qué? Porque en principio la jornada fijada de 8 o de 48
es un límite de jornada a realizar. Según las actividades pueden ser jornadas menores, pero esta es la jornada ordinaria diurna. Ahora, la propia ley sostiene de que hay trabajadores que por su responsabilidad, su función y su cargo pueden estar exceptuados del límite de la jornada y pueden, por lo tanto, tener una jornada mayor a las 8 horas diarias o a las 48 horas semanales. Si ustedes, permítanme un segundo, ven el artículo 3, dice en el inciso A, dice, en las explotaciones comprendidas en el artículo 1 se admiten las siguientes excepciones. A, cuando se trate de directores y gerentes. Esto se modificó en el año 2010, aclaro, porque por ahí si están contextos un poco viejos o anteriores al 2010, van a tener otra redacción de este inciso, porque antes la excepción estaba dada para los trabajadores de vigilancia y dirección, decía la norma. Ahora se los acotó, vigilancia ha desaparecido, y ya no dice más genéricamente dirección, sino que dice directores y gerentes. Y esto ha generado bastante discusión en los últimos 10 años, porque la pregunta es, ¿a qué se refiere cuando habla de directores y gerentes? ¿A los cargos que como tales surgen de la propia ley de sociedades, para las sociedades anónimas y para las SRL? ¿O se refiere a los cargos que tienen función dirigencial? Hago esta aclaración porque aquí, y el porqué de la importancia de saber si encuadro o no encuadro, porque como esta es una excepción al límite de la jornada, si yo tengo un gerente en mi empresa que encuadre en la excepción, no va a cobrar en principio horas extras. Porque ¿qué significa que esté exceptuado? Significa que puede hacer más de 8 al día o 48 a la semana y que su remuneración va a seguir siendo la misma. Porque algo que no hemos dicho, pero que viene de atrás y que me imagino que ustedes ya lo conocen o lo han escuchado nombrar, es que no es que yo no pueda trabajar más de 8 horas por día o más de 48. No hay una prohibición legal, sino que lo que ocurre es que si yo trabajo, voy a tener derecho a cobrar más. ¿Qué más? En principio voy a tener derecho a cobrar lo que se llaman horas extras, que son horas que tienen un recargo de un 50% o de un 100%, según se realicen en días hábiles o en días inhábiles o fines de semana. Entonces, vuelvo. Cuando yo digo que un trabajador, como dice el artículo 3, inciso A, esté exceptuado, quiere decir que por más que trabaje 8 horas de día, trabaje 9, 10, y por más que supere las 48 semanales, trabaje 50, 55, va a cobrar la misma remuneración. No va a tener derecho a cobrar horas extras. ¿Por qué? Porque el artículo 3 le permite eso. Entonces es muy importante poder determinar efectivamente quiénes son los directores o gerentes. Si se refiere a los cargos de las sociedades o si se refiere solo a aquel que tiene algún cargo jerárquico. La discusión no está zanjada, todavía es algo... ahora vuelvo, Micaela, con una pregunta que me habías hecho que me quedé colgado, discúlpame. Pero la discusión no está zanjada, pero sí les voy a dar la forma en que tanto antes como ahora ha resuelto la jurisprudencia esto. La jurisprudencia es muy clara. Si yo, por más nombre y título que le ponga a un cargo, lo que pruebo en juicio es que le pagué una remuneración tal, de tal nivel, que aún trabajando más horas de las legales y con horas extra, lo mismo ha cobrado por sobre lo que hubiese correspondido, no hay ningún problema. Ahora, si yo le pongo una remuneración tal, que es un poquito más que la remuneración convencional, y lo cargo con horas, y obviamente lo que está cobrando es menos que lo que hubiese correspondido si le liquido las horas extras, hay un fraude y por tal no está exceptuado. Si quieren lo ponemos en números para que quede claro. Yo soy el gerente de un establecimiento comercial. La categoría más alta del convenio de empleo comercio, supongamos, es 45.000 pesos. Y a mí, como gerente, me ponen como sueldo 48.000 pesos, 3.000 pesos más. Pero yo trabajo todos los días 10 horas y estoy haciendo 60 horas semanales. ¿Es lógico? No, no es lógico. Hay un abuso. Lo que está haciendo es, atrás de la figura del gerente, es logrando un ahorro. Pero si al revés,
yo en vez de cobrar 45 o 50 mil pesos, cobro 100 mil pesos o 150 mil pesos, por más que yo le ponga horas extra, nunca voy a alcanzar ese valor. Entonces, cuando el artículo 3 contempla la excepción, lo contempla en la inteligencia de que ese trabajador, por la jerarquía que tiene y por la remuneración que cobra, no está alcanzado por las horas extras, porque está por sobre los valores que le corresponderían cobrar si yo le liquido las horas extras. Entonces, esa es la pauta que tomó antes y que toma en la actualidad la jurisprudencia. Cuando vean el decreto reglamentario, van a ver que aquí el decreto reglamentario viejo, en este sentido no está reglamentado, estamos hablando del decreto reglamentario del año 33, hacía toda una subcalificación de trabajadores que fueran encargados, capataz, gerente, o sea, cualquier sello implicaba salir de la norma, y en la práctica esto no era así. Si por más sello que yo tuviera, en realidad estaba cobrando 2 pesos y no cubría las horas extras, la jurisprudencia decía que hay un fraude, pague las horas extras que corresponden. Micaela me preguntaba si la 11.544, los empleados domésticos y los rurales no están excluidos, aunque la ley lo diga. Efectivamente, por más que la ley sigue diciendo eso, no son trabajadores que estén excluidos, son trabajadores que están alcanzados, y vas a ver que los estatutos, cuando los estudiemos, tanto el estatuto del peón rural, la 26727, como para las trabajadoras de casas particulares, tienen legislada, al igual que la ley 11.544, la jornada. Y dije, en el caso de los rurales, mejor legislada porque le achica en 4 horas la jornada semanal. Hay algo que vengo dándole la vuelta y no lo hemos definido para que no queden dudas. Estamos hablando de una jornada legal diaria de 8 horas y hemos dicho 48 semanales. Y en algún momento dije o I. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo. Argentina no tiene, en ese sentido, la misma definición que tiene la OIT. ¿Por qué? Porque la OIT dice 8 horas diarias y 48 horas semanales. Es decir, los dos juegan como tope, no permite salirse de ningún rango. Si yo trabajo más de 8 en el día, automáticamente hay horas extras. Si trabajo más de 48, automáticamente hay horas extras. En cambio, en nuestro país, la legislación nuestra dice 8 o 48 y el decreto reglamentario permite que se trabaje 1 hora más por día. Es decir, yo puedo trabajar 9 horas por día, de lunes a viernes, y 3 horas el sábado hasta las 13, con lo cual completé una jornada de 48 horas semanales y no hay horas extras. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque nuestra legislación permite que yo acumule 1 hora más al día, y eso lo dice el decreto reglamentario, no lo dice la ley 11.544, con lo cual yo puedo hacer hasta 9 por día y no pasa nada, y el límite semanal sigue siendo las 48. Si les parece, ponemos ejemplos como para ver si nos quedó claro esto. Si un trabajador realiza el día lunes 10 horas, y del día martes al viernes hace 9 horas, no veo a ninguno anotando, no van a hacer la cuenta, me imagino que son muy matemáticos, y el día sábado hace 2 horas. La pregunta es, ¿hay horas extras? Sí, no, ¿cuántas? Agostina puso cara así, de pensamiento o que se duerme, una de dos, achicó los ojos. Luisa se agarró la cabeza y se está rascando, no sabe si. Elsa dice que no. ¿Cuáles eran los números? ¿Viste? No, sí. No, que no anoté. Está bien, claro. Estamos en derecho social, les aviso, por la duda, estamos viendo jornadas. El lunes hizo 10, de martes a viernes hizo 9 y 2 el sábado. Elsa dice no, categórica. Cata, lo que se Sí, 9, sí, hay horas extras. ¿Cuántas? Porque excede las 48. 2 horas extras, si mal no saqué la cuenta. A ver, si es cierto. Sí, porque 9 por 4, 36, más 10, 46, más 2, 48. Ah, no, 48 es justa, no hay horas extras. Bien. La del día que trabaja 10, ¿no se contabiliza como hora extra? Bien, Ale. Una sola, claro, una sola nomás hay, entonces, la que trabaja 10 horas. Seguimos sumando. Bien. Franco dice, trabaja 2 más el lunes. Bueno, volvemos con el concepto, por eso era el ejercicio así medio en chiste, en el aire, para ver si lo reforzábamos. La ley argentina permite que yo haga más de 1 hora, permite que haga 1 hora más por día.
de 8 que trabaje hasta 9. Si yo trabajo 9 horas diarias, no hay horas extra. Solo comienzan si supero las 9. Yo en el ejemplo, al día lunes lo hice trabajar 10 horas. Automáticamente, esa hora que ya trabajó de 9 a 10 es hora extra. No me importa todavía ver el acumulado semanal, porque acá juegan los dos como determinante. No más de 9 por día y no más de 48 horas semanales. Si hizo 10, ese día ya tiene una hora extra. Yo sumo a la semana, hizo 48, ok, semanalmente estuvo bien, no la superó. No hay exceso semanal, pero sí hay exceso diario. Entonces, en el día que hizo 10 horas, tiene derecho a cobrar una hora como hora extra. ¿De acuerdo con eso? ¿Sí? Ahora bien, Sí. ¿cómo se liquidan las horas extras? Se liquidan con un incremento del 50% más si son realizadas en día hábil, o con un incremento del 100% más, es decir, se duplica el valor de la hora, si son realizadas desde el sábado a las 13 al domingo a las 24, que es el descanso semanal o descanso dromadario, o en día inhábil. ¿Hasta ahí estamos? Entonces, en este ejemplito que recién pusimos, este trabajador tiene una hora extra, que va a implicar que cobre o un 50 o un 100% más, porque no sabemos cuándo la realizó. Dijimos el lunes, ok, dijimos que es hábil, porque si no, no hubiese podido trabajar las 10 horas, si no sería todo, porque los días inhábiles todo se duplica. Acá lo lógico es que tiene un 50% más. Ese es el incremento que ese trabajador va a tener. Hay un tema a resolver con la denominación de las horas extras o extraordinarias. ¿Por qué? Porque algunos autores entienden que la ley contrato de trabajo ha utilizado como sinónimo horas extras suplementarias y complementarias. Va de vuelta, algunos autores entienden que la propia legislación laboral utiliza como sinónimo horas extras o extraordinarias, horas suplementarias y horas complementarias. Para otros autores no es así. Y no es un tema menor, y es un tema que en el caso de la provincia de Río Negro, hace unos años dio lugar a una sentencia que también se las he traído para que la vean y que tiene un comentario de doctrina. Espero no hacer lío. ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando. Tiene un comentario de doctrina interesante que les va a servir, que ahí se los comparto, está en el carpetín ese que colgamos ahora, que es este que está acá. La sentencia es del 2014, Merker con Galeno, el fallo es del Superior Tribunal de la provincia de Río Negro, y este es un comentario de doctrina que les va a ser útil porque el comentario de doctrina arranca explicando un poquito cómo es el tema de la jornada, el concepto de jornada, cómo ha evolucionado, entonces como material así liviano, porque son 3, 4 carillitas, les va a ser útil también para repasar el tema de jornada. ¿De qué va este fallo o cuál es la discusión aquí? Supongamos, yo voy a salirme de la situación específicamente de Merker para poner el ejemplo global y después que vean cómo lo aplicó la provincia de Río Negro. Supongamos que mi convenio colectivo, porque soy un bancario, les puse recién el ejemplo del bancario que no es casual porque tiene que ver con el criterio que ya había fijado antes el mismo Superior Tribunal. Mi convenio colectivo dice que yo tengo que trabajar 37 horas y media por semana. Por motivos de que el empleador, el banco, así lo requiere, yo trabajo 48 horas por semana, no 37 horas y media. ¿Sí? Todos seguimos, es una cuestión numérica. Mi convenio dice 37 y medio, pero yo en este mes he trabajado 48 la semana. La pregunta concreta es, eso que excedió la jornada convencional, va de vuelta, la jornada convencional, porque la prevé el convenio colectivo, pero que no excedió la jornada legal, ¿es horas extras? ¿Se paga con recargo del 50 y con recargo del 100? ¿Lo entendieron? Luis parece que lo dice todo, sí, sí, Cata sí, todo sí, pero vamos a ver si lo entendieron de nuevo.
Estoy hablando de que el convenio colectivo me contemple una jornada menor a la jornada legal, en este caso 37 horas y media. Pero yo hice 48, no excedí la legal, hice más de la convencional, pero el límite de la legal. ¿Eso es horas extra? ¿Se debe liquidar con el 50 y con el 100? Para la mayoría, la respuesta es la que han dicho los chicos. Sí, sí, porque ¿para qué si no tiene la jornada? No es la solución que ha dado el Superior Tribunal, ni es la que existía en un viejo plenario de las Cámaras Nacionales de Operación de Trabajo que se llama el plenario Daloy, que van a ver que lo cita el Superior Tribunal. ¿Por qué? Porque el límite para entender cuándo nace la hora extra para la jurisprudencia esta y para parte de la doctrina que toma esta jurisprudencia, nace cuando se supera la jornada legal, no cuando se supera la jornada convencional. Va de vuelta. Esta jurisprudencia que toma el criterio del plenario de Aloy y de doctrina que sostiene eso, indica que solo aparece la hora extraordinaria cuando supero la jornada legal, que es 8 o 9 por día, 48 horas semanales. Ahora, pero entonces, ¿para qué existe la jornada convencional? ¿Para qué el convenio me prevé una jornada menor? Bueno, es ahí donde esta jurisprudencia dice que esas no son horas extraordinarias, sino que son complementarias, que es un término que entienden como distinto. Y que si bien tengo derecho a cobrarlas, las cobro simple. No las cobro con recargo. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo soy bancario, mi sueldo está hecho y liquidado a 37 horas y media por día. Si trabajo más de 37 horas y media por día, pero hasta el límite de 48, cada hora además que trabaje voy a cobrarla como una hora simple, no como una hora con recargo, porque se entiende que es hora complementaria. No quiero que guarden simpatía con la sentencia ni que compartan el criterio, porque la mayoría no lo comparte, yo tampoco lo comparto. El doctor Massey en su momento, cuando era titular de la cátedra, se embroncaba bastante con eso. Pero estamos obligados a darlo porque es la doctrina legal del Superior Tribunal de Río Negro. Para aquellos que vayan a litigar en la provincia, tienen que verlo y van a ver que el comentario aquí de doctrina es bastante livianito, no le pega muy fuerte a la sentencia, pero hay algunos otros autores que sí le pegan a este criterio porque lo que entienden es que se está haciendo una interpretación que lejos de ser en favor del trabajador, termina siendo en contra del trabajador. O sea, el trabajador que tenía una jornada limitada, por más que trabaje más horas, las cobra como simple y no las cobra con recargo. Pero la diferencia está dada en entender que solo hay hora extra cuando se supera la jornada legal. Ya que estoy, voy a dar otro tema vinculado con esto, muy polémico también, y que pueden escucharlo en un sentido contrario, sobre todo por parte de los sindicatos. El planteo es este. Si un trabajador realiza 44 horas hasta el sábado a las 13 horas y trabaja 4 horas el sábado a la tarde, ¿tiene derecho a horas extras? La mirada contemplativa de algunos es digna de un cuadro. La vamos a poner así como el pensamiento profundo de, no saben, si se levantan a ir a hacerse unos mates o Cata dice sí al 100% y no me joda, acá hay que pagarle a esta gente. Bueno, muchos opinan como Cata, no autores de derecho, sino normalmente lo que la gente cree es eso, pero no es lo que surge de la ley. ¿Por qué? Porque vuelvo al concepto estricto con el que se ha interpretado cuándo nace la hora extra. La hora extra nace cuando se superen las 9 diarias o las 48 semanales. Entonces, si yo trabajé 48 horas en esta semana, más allá de que 4 horas las hice el sábado a la tarde, no tengo en principio derecho a horas extras, salvo algunos convenios colectivos especiales que así lo contemplan, pero por la ley no tengo derecho a horas extras. Pero entonces, ¿tengo derecho a qué? Aparece otro instituto que es el vinculado con el descanso. Lo que tengo derecho es a que me den un franco compensatorio que equivalga a la media tarde del sábado que yo tuve que trabajar cuando en realidad me tocaba descansar.
¿Se acuerda que cuando vimos caducidades vimos francos compensatorios? Esto es justamente eso, es, trabajé el sábado a la tarde, ¿tengo derecho a qué? A que me des la semana siguiente el descanso. Si no me lo das en esa semana, en la otra yo me lo tomo y lo cobro con el 100%. Pero, pero esto no es horas extras. No, técnicamente no es horas extras. Técnicamente lo que hay es una invasión del descanso. Y por lo tanto el derecho a que me den el descanso compensatorio. Pero no hay recargo por horas extras. Esto suele hacer mucho ruido, el Sindicato de Comercio hace muchos años que viene batallando con esto y tratando de lograrlo como una conquista, y de hecho algo ha logrado, pero no hay una modificación legal. La ley para el concepto de la legislación argentina, la hora extra nace cuando se supera las 9 o las 48, no cuando se trabaja un sábado a la tarde o el domingo. Eso es otro tema. Entonces, sí, no sería exactamente lo mismo, Emanuel, si se trabajara un feriado. Sí, el sábado a la tarde o el domingo, pero si se trabajara un feriado, no lo vamos a alcanzar a ver hoy porque es parte de descanso, lo vamos a ver en la clase después del parcial. En los feriados nacionales, el recargo es automático por ley, no porque sea horas extras, sino que quien trabaja un feriado tiene derecho a cobrar con un recargo del 100%. Y ahí ya no importa si hizo 48, 44 o cuántas hizo, sino que trabajar el feriado nacional me da derecho a cobrar con un recargo del 100%. Eso lo vamos a ver luego. Voy a rearmar, o sea, retrocedemos un poquito para volver a rearmar la clase, porque estamos ya sobre las 5, y nos están quedando unos 40 minutos para terminar de ver este tema que nos importa. Hemos visto una aproximación al concepto de jornada, hemos descartado que las horas de viaje sean jornada, no lo son conceptualmente, más allá de que si me accidento me cubren y que si algún convenio colectivo lo contempla, cobre algo por ese tiempo, pero no es jornada. Hemos ido a una ley nacional de jornada, 11.544, y hemos dicho que solo la nación puede legislar, y también los convenios colectivos. Y hemos visto que hay convenios colectivos que se meten sobre jornada, por supuesto que siempre legislando en sentido más favorable que lo que dice la ley 11.544. Y entramos ahí en la jornada legal de 8 horas por día, dijimos que por el decreto reglamentario me permite hacer 9, que esto no coincide con lo que dice la OIT, porque la OIT es estricta, es nada más que 8, y el límite es 8 diarios, 48 semanales, nuestro país tiene 9 diarios, 48 semanales, que si supero esa jornada estoy en presencia de las horas extras, y acabamos de ver que para alguna doctrina no es lo mismo hora extraordinaria, complementaria y suplementaria, y hemos hecho referencia a este fallo de Merker que tiene Superior Tribunal de Río Negro, al que les pido que por favor lo lean, el fallo no es muy largo y sobre todo el artículo de doctrina les va a ser muy claro. Ahora, volvamos, y vamos a dejar de compartir esto para volver a la ley 11.544. ¿Por qué? Porque yo lo único que alcancé a dar de la ley 11.544 hasta aquí es un paneo respecto de que esta ley contemplaba trabajadores excluidos, dijimos que ya virtualmente solo los empleados públicos quedan porque los otros están, y exceptuados, y en los exceptuados, ahí sí nos fuimos al artículo 3, inciso A, que es el de los directores y gerentes, y explicamos cómo opera esto y cómo funciona. Hay un inciso B que también exceptúa y que es importante que entiendan cómo funciona. Se refiere pura y exclusivamente a los trabajadores que hacen tareas en turnos rotativos y por equipos. ¿Esto por qué? Porque no puedo ver que si el trabajador, al hacer en turno rotativo por equipo, si supera las 48 horas semanales, y ahí aparece la hora extra, sino que lo que dice la ley es que debo tomar un módulo distinto. Es que no supere en 3 semanas 144 horas y que no supere en una semana 56 horas. Se los dije así, ustedes se aturdieron, van a anotar el número, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Explicar el porqué, de dónde salen esos números, porque es mucho más fácil entenderlo y después hacen la cuenta. ¿Qué dice la ley? Que un trabajador que haga turno rotativo y por equipo, ¿saben lo que son turnos rotativos por equipo? Son las industrias que tienen las 24 horas trabajando. Vayamos a una cerámica, por ejemplo, cuyo horno está prendido todo el día, entonces yo tengo turnos de 8 horas. Entonces, y ese horario va rotando. Hoy me toca en el turno de mañana, la otra semana me toca en el turno de tarde. Ahora bien, la ley dice
que en vez de tomar 8 horas semanales, como yo voy rotando y el descanso va cambiando, lo que no puedo trabajar son más de 144 horas en 3 semanas. ¿A qué equivale 144 horas en las 3 semanas? Es para la foto, la cara de los tres que tengo acá nada más, me miran así, porque yo, ¿a qué equivale? Equivale a 48 por 3, es decir, el límite semanal, que era 48, en 3 semanas no puede excederse. 48 por 3, por eso 144. Y cuando la misma ley dice que en la semana no pueden ser más de 56, es 48 más 8, es decir, que en una semana, en vez de haber trabajado las 48 horas, trabajé hasta un límite de un día más, de una jornada más, 56. Entonces, si yo supero las 56 semanales o las 144 en las 3 semanas, ahí aparecen las horas extras. Pero si yo trabajo en esos límites, en los turnos rotativos y por equipo, no hay horas extras. Y esto tiene que ver con la naturalidad de cómo es que va rotando el turno. Hay semanas que tengo 2, 3 días de descanso y hay otras semanas donde a lo mejor trabajé los 6 días. ¿Se entiende? Entonces, si trabajé 6, 7 días mientras no superé los 56, no hay ningún problema. Entonces, esa es la otra excepción. Aquí voy a dejar un poquito, voy a descontinuar el análisis artículo por artículo de la 11.544 porque no me interesa mucho, sino que lo que voy a ir es, dentro de jornada, a ver otros 2 bloques muy importantes, que es la conocida jornada nocturna y la jornada insalubre. Acabamos de ver la jornada legal, diurna, 8, máximo 9 por día, 48 semanales. Bueno, ahora pasemos a otro tipo de jornada, a la jornada nocturna. Límite y extensión. La jornada, si es íntegramente nocturna, son 7 horas. Se trabajan 7 horas y se cobra igual que si alguien hubiese trabajado las 8. O sea, no hay reducción salarial. Ahora bien, ¿de qué hora a qué hora va la jornada nocturna? ¿Cuándo arranca la jornada nocturna? Ustedes ya vieron menores. ¿Cuándo empieza la jornada nocturna para el menor? Y la otra pregunta es, ¿puede trabajar el menor de noche? Luisa dice, no, tiene razón. Hay prohibición de tareas para los menores nocturnos. Y la prohibición arranca a partir de las 20. El menor tiene, no, Franco, a las 21 no son los menores, a las 21 son normales todos los trabajadores, la jornada nocturna comienza a las 21 a las 6. Capaz que vos me estabas contestando eso y no lo de menores, Franco. Sí, tenés razón. Yo venimos con un delay. Yo venía diciendo una cosa y Franco me estaba contestando otra. Reordenamos. Menor no puede trabajar de noche. ¿Cuándo aparece la prohibición? ¿Desde qué horario? Desde las 20. O sea que los menores, la supuesta jornada nocturna que no pueden trabajar es de las 20. Los trabajadores común, de ordinario, la jornada nocturna a las 21 comienza, hasta las 6 de la mañana. Y hay otra tercera categoría. ¿Cuál es? Los trabajadores por turno rotativo y por equipo, que acabamos de hablar recién, comienza a las 22. ¿Para qué? Para que le dé la vuelta el turno de las 8 horas y les calce, dividido el día, las 24 horas en 3. Entonces, 20 menores, 21 de ordinarios todos los trabajadores, 22 turnos rotativos por equipo. 3 horas distintas de inicio de la jornada nocturna, fecha de finalización de la jornada nocturna, 6 de la mañana. El concepto es, si yo trabajo solamente jornada nocturna, por una cuestión de salubridad, higiene, el ser humano está más predispuesto, no solo socialmente, sino su atención a hacer la tarea de manera diurna, hay una reducción de 1 hora, y la jornada tiene una extensión de 7 horas máximo, 42 horas semanales. No lo dice expresamente a esto la ley 11.544, pero ya no se discute en doctrina, si está en el Estatuto para Rurales, que el límite semanal es de 42. Hasta ahí están, entonces, jornada nocturna, 7 horas. Horario de inicio, 20 menores, 21 todos, 22 trabajo en turno rotativo por equipo. Le sumemos otra cuestión más. ¿Qué pasa si un trabajador realiza parte de su jornada diurna y parte nocturna? Esto es muy común, esto puede ocurrir. Puede que yo comencé la jornada, no sé, durante el día y que por algún motivo termino a las 22. Yo soy un trabajador de ordinario donde la jornada nocturna es nada más que hasta comienza a las 21. O sea, hice 1 hora nocturna. ¿Se entiende esto?
Eso se llama jornada mixta. Cuando la jornada es mixta, entre diurna y nocturna, a cada hora nocturna trabajada se le suman 8 minutos o se trabajan 8 minutos menos. Aquí quiero ver las caras de estupefactos. Agostina, cambia la cara. Poné cara de que te despertaste, por ejemplo. Bien. Ahora ya lo estoy viendo a Cata, que acá apareció con el mate al frente y estoy deseando tomar el mate. Vamos de vuelta. Mixta, diurna con nocturna. Aparecieron estos 8 minutos que no sabemos cómo los ponemos. Es fácil. La ley dice que cuando yo trabajo una jornada mixta, la jornada que he trabajado en la parte nocturna, en este caso fue 1 hora, o trabajo 8 minutos menos reloj, es decir, trabajo 52 minutos y cobro por la hora, o si trabajo la hora reloj, cobro 8 minutos más como ficticio. Lo pongo con un ejemplo. Esta persona hizo una jornada total diaria de 8 horas reloj, pero trabajó 7 horas diurnas y 1 hora nocturna. De reloj real, 8 horas. ¿Cuánto cobra? Cobra 8 horas, 8 minutos. Porque la jornada que trabajó nocturna, como es mixta, le tengo que poner 8 minutos más. Entonces, cuando yo cierre su jornada, su día, le voy a tener que dar un cómputo trabajado de 8 horas, 8 minutos. Más allá de que en el reloj trabajó 8 horas solo. Hay ese adicional de 8 minutos es por la parte de la jornada nocturna. Pero el empleador, esta es una decisión del empleador, ahora dejo que me pregunte. El empleador lo que podría hacer es, no trabajes las 8 horas completas, trabajá 7 horas, 52 minutos reloj, es decir, 8 minutos menos, y listo. Y no tengo un recargo, sino que lo que hago es, trabajo 8 minutos menos. Esa opción es la opción del empleador. Perdón, no sé si Emma o alguien me quería preguntar algo. Sí, yo, profe, mi consulta es si el empleador, o sea, un ejemplo sería, empiezo a trabajar a las 7 de la tarde y sería mixto eso, ¿no? Sí. Pero, o sea, ¿al empleador no le convendría esto en vez del nocturno? O, no es que muchas veces no es un tema de conveniencia, es lo que dependa por la actividad que vas a realizar. Hay veces que hay actividades que son, ustedes imagínense un chofer de colectivo. Un chofer de colectivo de una línea urbana o de una línea interurbana. Hay días que a lo mejor tiene su jornada toda diurna, pero hay días que tiene parte de la jornada diurna y parte nocturna. ¿Por qué? Porque toma el servicio a lo mejor a las 4 de la tarde y termina a las 12 de la noche. ¿Trabajó cuánto de reloj? 8 horas. Ahora, ¿cuántas fueron diurnas y cuántos nocturnas? Ahí aparece la jornada mixta. Entonces, si la jornada es mixta, a cada hora nocturna o le sumo 8 minutos ficticios o le resto 8 minutos reales de trabajo. Y esa es la forma que la ley resuelve la ecuación. Claro, sí. Julieta dice en los super, de 18 a 22, sí. Después hay que estar a lo que diga los convenios colectivos de cada actividad, porque hay actividades que tienen regulado esto de manera distinta. Lo que estamos haciendo es hablando lo que prevé la ley de jornada y la ley contrato de trabajo en términos globales. Pero sí, todo aquel que haga parte de la jornada diurna y parte nocturna está en jornada mixta. Vuelvo un poquitito para que el concepto quede lo más sólido posible. Si la jornada es íntegramente nocturna, la extensión es de 7 horas. ¿Sí? Íntegramente nocturna, la extensión es de 7 horas. Si la jornada es mixta, a cada hora nocturna le agrego 8 minutos o trabajo 8 minutos menos. Esa es la diferencia. ¿Qué quiere decir que si es íntegramente nocturna es de 7 horas? Que si yo, en forma de una jornada nocturna, trabajo más de 7 horas, paso a tener horas extras. Esto es algo que la mayoría ya de la jurisprudencia entiende como tal, porque si no, no tendría sentido el límite de la jornada íntegramente nocturna. Entonces, si yo, en vez de trabajar 7 horas nocturnas, trabajo 8 horas todas nocturnas, tengo 7 horas que me las cubre el salario normal y 1 hora que pasó a ser horas extras. ¿Se entendió eso? O sea, al ser nocturna, cuando superé las 7 ya no puedo agregarle las 2 que dijimos antes para la ayuda. No, mi jornada nocturna es de 7 horas.
trabajé 8, todas nocturnas, 7 las cobro normal y una las cobro como extra. Y después veremos si al 50 o al 100 con el mismo criterio que ya habíamos ocupado antes. ¿Estamos con esto? Esto es jornada nocturna. Ojo, que ya están hechas las preguntas para el parcial y van de esta. Así que les aviso, háganse el calculito, los 8, se los resto, los sumo, la mixta, plenamente nocturno. Profe, Y Julieta. sí, y en el caso de las mixtas, o sea, que sean muchas más horas nocturnas, ¿basta con que haya una diurna para que sean mixta igual? Sí. ¿O una nocturna para que Está se muy bien la consideren pregunta. mixta? Está muy bien la pregunta, Julieta. Vamos a tomar la pregunta de Julieta. ¿Qué pasa si este trabajador arrancó a las 20 con la jornada y hizo de 20 a 21 una diurna y de 21 en adelante todas nocturnas? ¿Es jornada mixta? Sí, es jornada mixta. Le tengo que sumar 8 minutos a cada una. Supongamos que hizo 7 horas de noche, con lo cual hizo 7 por 8, 56. Hay 56 minutos más. Ese trabajador de reloj, o sea, va a tener 8 horas trabajadas, una diurna, 7 invadiendo la nocturna. 8 horas reloj, pero va a computar 8 horas 56 minutos. Pero no se convierte la jornada en nocturna porque haya trabajado nada más que una diurna. Sigue siendo mixta, que me parece que esa era la pregunta de Julieta. La pregunta es, si trabajó algo diurna, es mixta. Quédense con el concepto, porque van a ver que ese concepto difiere ahora cuando veamos la insalubre. Perdón, Emma, me ibas a preguntar algo, Manuel, o te moví. Iba a aclarar que entonces en este caso no le corresponderían la hora extra ya en la jornada nocturna. Claro, no, ahí va a tener, vamos a ver si le va a corresponder o no según las que acumule, pero en el día quedó al límite, no hizo más de 9. O sea, en el día hizo 8 horas reloj, computa 8.56. En principio no hay horas extra. No sé si te gustó, Manuel, o no te gustó la respuesta, pero es así. O sea, no superó las 9 y como es mixta, nos regimos por el principio general de que solo aparecen las extras después de las 9. Claro, pero yo decía en la nocturna, por más que supere 7 horas de noche, al ser mixta... No, al ser mixta, no, por eso, volvemos con la respuesta. Al haberse convertido en mixta porque hizo algo diurna, no juega el límite de las 7 horas. Por más que acá ya hizo las 7 horas, como vimos, le sumo los 8 minutos. Podría ser todo un tema de discusión interpretativa, pero técnicamente la ley lo prevé así. Porque cuando ha querido prever una respuesta distinta, lo ha dado. Si me dan un segundo, expliquemos ahora insalubres para que vea cómo lo resuelve el insalubre que lo resuelve distinto. ¿Qué es la jornada insalubre o las tareas insalubres? Primero, es la autoridad de aplicación la única que tiene la potestad para así declararlo. Y no estamos hablando de prestar tarea en un lugar sucio. O sea, si yo trabajo en una confitería y atrás hay cucaracha, eso no convierte a la tarea en insalubre. Tiene que ser declarada insalubre como tal cuando por el tipo de manipuleo o trato que tengo con determinada sustancia, eso puede afectar mi salud. Si yo trabajo con plomo, con arsénico, con cobre, ese es lo que la autoridad de aplicación analiza para determinar a la actividad como tal insalubre o no. Una vez que se determina o se declara insalubre, el empleador podrá recurrirlo y eventualmente, después pasado el tiempo, podrá pedir se revea porque a lo mejor apareció una nueva técnica de trabajo que no convierte a la actividad en insalubre. Pero si no, estemos a que es la autoridad de la aplicación la que la declara. Si la actividad o la tarea que yo realizo es insalubre, mi jornada diaria es de 6 horas con un límite de 36 horas semanales. Sigo. Prohibición absoluta de horas extras. ¿Por qué? Por una cuestión lógica. Si yo estoy limitando la jornada en función de, Mica, después volvemos con los 8 minutos, no desesperes. Si yo estoy con una jornada de 6 horas y digo que la estoy limitando porque estoy exponiéndome a alguna cuestión que puede ser tóxica para un organismo, mal podría realizar horas extras. Entonces hay prohibición absoluta de horas extras. Pero puede ocurrir que también en las actividades insalubres la jornada sea mixta. Parte de la jornada sea insalubre y parte no. Por ejemplo, si yo trabajo en rayos, el trabajar con los equipos de rayos es una actividad que es considerada insalubre. Ahora, yo no necesariamente estoy 6 horas expuesto a trabajar con rayos. A lo mejor estoy parte de mi jornada y después estoy en administración en otro lugar donde no estoy expuesto. Aquí
la equivalencia de cada hora insalubre respecto de la hora salubre es de 20 minutos más. 20 minutos más. Ojo que el decreto reglamentario sigue diciendo 33 minutos, nunca lo cambiaron, pero está mal, no se acepta, nadie ya habla de eso, pero les digo, porque si les da por leer el decreto reglamentario, les va a hacer ruido. No estoy mal yo, está mal el decreto reglamentario. Después si quieren les explico por qué, pero no tiene sentido. 20 minutos más. ¿Qué es esto? Si yo trabajo, vamos a poner el ejemplo, 5 horas una actividad salubre y 2 horas una jornada insalubre, de reloj he trabajado 7 horas. Pero eso equivale a 7 horas con 40 minutos. He sumado 20 minutos por cada hora insalubre porque la ley dice que le debo adicionar cuando es mixto 20 minutos a cada hora. ¿Se entendió? ¿Sí? Sigo con el ejemplo. 5 salubres, 2 insalubres. Ahora, aquí la ley es clara y dice que si yo supero las 3 insalubres, es decir, que si hay jornada mixta y yo trabajo más de 3 insalubres, automáticamente la jornada se convierte en insalubre y el límite son 6 horas. ¿Va? ¿Te explico de vuelta? Lo que dice la ley es que aún habiendo jornada mixta, si yo trabajé más de 3 horas insalubres, pongámoslo 4 horas insalubres, y yo hago 4 salubres y 4 insalubres, ¿puedo hacerlo? No, porque la ley dice que cuando supere las 3 insalubres, la jornada se ha convertido en insalubre. Y como tal, la jornada tiene un límite de 6 horas, entonces yo no podría haber trabajado 8. El límite es que voy a poder sumar, si yo hago 4 horas insalubres, solo 2 salubres, mi jornada va a ser de 6. Veo caras estupefactas como de, oh, Dios mío, y esto entra en el parcial. Bueno, sí, entra. Y con estas preguntas tal cual. Así que, Sí. dale. No sé quién entró que iba a decir algo. No, hasta 3 horas, o sea, si superas las 3, o sea, hasta 3 se puede. Se me cortó, no te pude tomar, la verdad. Si no, escribilo. Porque el Perdón. audio está cortado. Que si hasta 3 horas se puede, o sea, el máximo es 3 horas. Exactamente. El máximo es 3 horas. Yo lo voy a poner con ejemplo, juguemos un segundito con esto. Tenemos Profe, tiempo. Sí, ahora voy, Juli. sería... A ver, no, decime. iba a preguntar con un ejemplo. Sería este caso el que hace rayos y administración, Exacto. que no podría exceder, o sea, si hace 4 horas en rayos, no podría hacer 2 horas, más de Ya 2 hasta horas 2. en administración. Exacto. Lo ponemos, juguemos con un ejemplo numérico como para ver cómo nos cierra. Tomemos el que trabaja en rayos. Si el que trabaja en rayos en una jornada laboral, porque lo vamos a limitar a la jornada porque estamos hablando de horas de trabajo por día, en una jornada laboral, un día, hace 3 horas insalubre y luego hace 5 horas salubres, hizo 8 horas reloj. ¿Lo puede hacer? Sí, porque hasta 3 insalubre puede, hasta 3. Pero ¿qué ocurre? Hizo 8 horas reloj, pero en realidad este trabajador va a computar 9 horas ese día, porque a cada hora insalubre, como es mixta, hay que sumarle 20 minutos más. 20, 40, 60. Entonces, hizo 8 horas de reloj, pero va a cobrar por 9 horas trabajadas. El mismo trabajador, en esa misma semana, otro día va y hace 4 horas insalubres. Automáticamente su jornada se convirtió en insalubre y cuando vaya a administración solo va a poder trabajar 2 horas más, porque su límite va a ser de 6 horas. No las puede superar a las 6, porque la jornada se convirtió ya en insalubre y dijimos que el límite de la jornada insalubre son 6 horas por día o 36 horas semanales. Entonces, por más que quisiera, si ya hizo 4, puse 4 porque podría haber hecho 3 horas y media. Si hizo 3 horas y media es lo mismo, superó las 3 horas de jornada insalubre. Si la superó, su límite máximo diario son 6 horas. La jornada se convirtió en insalubre, por más que el resto sea trabajo de oficina. Quiero volver un poquito porque los estoy dejando colgado a un par que me habían preguntado algo por aquí por chat.
Mica, vamos con los 8 minutos. Mica se quedó con la diurna y nocturna. ¿Se acuerdan que dijimos que cuando la jornada es íntegramente nocturna es de 7 horas, pero si es mixta, a cada hora nocturna trabajada en la mixta, debo pagar o sumarle 8 minutos más, o trabajar 8 minutos menos. No es que son las dos cosas a la vez, Mica, es una cosa o la otra, y es el empleador el que lo resuelve. El empleador puede decirte, bueno, mirá, ok, como es jornada mixta, en vez de trabajar a la noche, la nocturna, 1 hora reloj, trabajás 52 minutos nada más, y listo, y yo te pago completo. Es decir, trabajaste 8 minutos menos por cada hora mixta. O, si te hace trabajar la hora reloj, te va a tener que liquidar por cada hora que sea nocturna de la mixta, 8 minutos más. Mica, si no se entendió, me volvés a preguntar. Y Cata dice, las 3 horas trabajadas o sumado 20 minutos porque pienso 3 horas trabajo y se computa como 4 sumando 20, 20, 20. No, pero la respuesta para Cata es 3 horas en la mixta, estamos en el insalubre. 3 horas es el límite. Si trabajé 3 horas no hay problema. Puedo sumar 5 si quiero salubres. Lo que pasa que esas 3 horas equivalen sí a 1 hora más, que fue el ejemplo que dimos, y en ese caso ocurriría que vas a computar 9 horas en total. Profe, si son 3 horas, 10 minutos, ¿cómo sería? O sea, si Ya pasa está, las 3 horas, 10 minutos, tu límite la jornada es insalubre y no podés trabajar más de 6. Porque es determinante, dice no más de 3 horas. Donde pasó, te diría que pasó 1 minuto, no creo que vaya a ocurrir, pero si pasó 10 minutos, ya está. Gianfranco dice, profe, en la práctica el régimen de horas extras no se aplica a los trabajadores rurales, lo mismo en lo referente a la jornada nocturna. Puede que tengas vos alguna experiencia en ese sentido, pero por legislación vigente y por algún conocimiento de empresas que yo sí atiendo, sí se aplica, y Guatre sí lo reclama en términos de que hay jornada nocturna y hay horas extras. El trabajador rural tiene un límite de una jornada de 44 horas semanales y hoy tiene también descanso sábado a la tarde y domingo. La vieja ley 22.248 solo le daba el descanso el domingo, pero en la actualidad tiene sábado a la tarde y domingo. Y hay franco compensatorio, o sea, dependerá de la realidad que a vos te ha tocado ver por ahí, Gianfranco, pero en realidad sí se aplica. O sea, existe legalmente y en muchos establecimientos sí se aplica también para los locales. Bien. Estamos en tiempo de descuento porque ya vamos y 20 y los veo a todos con una cara cansado que se quieren ir. No, no aún, esperen, no aflojen. Vamos a terminar con 2 o 3 cuestiones de esto para... Pequeño respiro y repaso para tratar de consolidar los últimos 2 temas que vimos que hicieron un poquito de ruido. Dimos jornada legal, diurna ordinaria, 8:48, ahí veníamos bien. Dijimos más de 1, puede ser 9, hasta ahí parecía que no pasaba nada. Pero nos aparecieron 2 tipos de jornadas nuevas, que nos hicieron algo de ruido, sobre todo cuando las mezclamos. ¿Por qué? Porque dijimos que hay una jornada nocturna que va desde las 21 a las 6 de la mañana, salvo que seas menores, que hay prohibición y arranca a las 20, o que sea en trabajo en turno rotativo y por equipo, que da desde las 22, todas hasta las 6 de la mañana. Si esa jornada es íntegramente nocturna, la extensión es de 7 horas. Quiere decir que si hago más de 7, cobro horas extras. Hago 7 horas, pero cobro como si fuera 8, o sea, mi remuneración no se puede disminuir. Lo que la ley está previendo, y hay todo un fundamento que lo van a estudiar en cualquier autor, es que el ser humano psicosocialmente está preparado para hacer sus actividades de día y no a la noche. Entonces queda a contrapierna de la comunidad, y ustedes lo sabrán, o a lo mejor tienen amigos o conocidos que hacen tareas nocturnas que quedan realmente, sobre todo cuando son de largo aliento o por mucho tiempo, quedan desfasados de la vida social y de sus hijos y de su familia, y duermen de día. Y esta complicación, la ley lo único que hace es no lo prohíbe, sino que le pone un límite a la jornada, la pone en 7 horas. Ahora, puede ocurrir que ese trabajador haga parte de su jornada diurna y parte nocturna. Esta es la famosa mixta. Cuando se da mixta, el empleador puede decidir hacerlo trabajar 8 minutos de reloj menos, es decir, en vez de 1 hora, 60 minutos, lo hace trabajar 52 minutos.
esos 8 minutos no los trabaja y los cobra. O, si trabajase la jornada reloj completa, le tiene que sumar 8 minutos más, y los va a ir acumulando para después pagar. Eso es jornada mixta, diurna, nocturna. Nos apareció otro tipo de jornada, que dijimos que es cuando la autoridad de aplicación, en función del impacto que va a tener sobre la salud del trabajador, la tarea que está ejecutando, declara a la actividad como tal insalubre y a la jornada insalubre. Si la jornada es insalubre, tiene un límite de 6 horas diarias, 36 semanales, con prohibición absoluta de horas extras. Este es el esquema para la jornada insalubre. Pero también se pueden dar mixtas. Puedo hacer parte salubre y parte insalubre. Aquí la ley lo que dice es que si es mixta, no voy a poder nunca exceder de 3 horas insalubres, porque si excedo de 3 horas insalubres, la jornada se convierte en insalubre. Entonces, por más mixta que sea, mi límite va a ser 6 horas. Ahora, si es 3 o menos de 3, lo que debo hacer es sumarle 20 minutos más a cada hora insalubre que he trabajado en la mixta. Y en esa ecuación que hicimos recién, 5 salubres, 3 insalubres, son 8 horas reloj, pero cobro 9, porque cobré 20 minutos más por cada una de las 3 insalubres que hice en la mixta. ¿Más o menos quedó? Luego hacemos repaso general o preguntas al final de que lo demos. Permítanme que voy a minimizar aquí un chiquitín y vamos a volver con otro tema. Espero que estemos grabando, porque si no, sí, estamos grabando. Bien. Vamos a volver un poquito a la ley contrato de trabajo. 196, 197, perdón. Aquí está, 197. Bueno. Todo tiempo durante el cual el trabajador esté a disposición del empleador, en tanto pueda exponer su actividad en beneficio propio. Vamos a explicar un poquitito eso, porque a veces también suele traer alguna cola. ¿Qué es interrumpir en beneficio propio? Si yo estoy dentro de la jornada laboral y voy al baño por una necesidad fisiológica, ¿se interrumpe el concepto de jornada? No, claramente no. Ahora, si yo estoy en mi jornada laboral y salgo al banco a hacer un trámite personal, ¿se interrumpe? Y sí, la verdad que sí. Lo que ocurre en la práctica es que la mayoría de estos supuestos se cuenta con el consentimiento del empleador. Y el empleador dice, bueno, está bien, para trámites administrativos, o hay convenios colectivos que tienen previsto como comercio para hacer actividades que sean administrativas personales un día al mes o tantas horas al mes. Pero esa interrupción es una interrupción en beneficio propio y ahí cortaríamos con el concepto de la jornada como tal. Quiero solamente remarcar, bueno, la distribución, que aquí, si bien no estamos dando descanso, es importante que ya vean que el artículo 197 contempla uno de los primeros descansos o pausas obligatorias que tiene la propia ley del contrato, que es el descanso que tiene que existir entre la finalización de una jornada y el comienzo de la próxima. Tienen que separarse 12 horas. Ojo con esto porque también suele dar dolores de cabeza e interpretaciones muy mezcladas. Si el empleador no respeta este descanso del último párrafo del 197 de 12 horas, ¿qué pasa? Primer gran confusión. ¿Hay horas extra? No, no hay horas extra. Vuelvan al concepto rígido de horas extra, que es el que ha aceptado la jurisprudencia. Horas extra hay si trabajo más de 9 por día o más de 48 a la semana. Si no, no hay horas extra. Pero entonces, ¿qué hay? Hay una transgresión a una disposición legal y como tal, la autoridad de aplicación le podrá aplicar una multa por no respetar el descanso de las 12 horas. O el trabajador podrá negarse a hacer la tarea en función de que no se le está respetando el descanso entre finalización de una jornada y comienzo de otra. Hablando de negarse, algo que quedó muy al pasar, porque la verdad que lo di demasiado rápido, es dentro del concepto de hora extra, ¿se acuerda que hablamos de las horas extraordinarias, que es cuando supera la jornada legal? Un concepto muy importante es saber de que la hora extra no es obligatoria. El empleador no puede conminar al trabajador a que realice horas extra, salvo, lo hemos visto en otra clase, que existan riesgos en los bienes y en las personas. Esto es, si por ejemplo
producto de una inundación o un fuerte viento, se está rompiendo la fábrica, está corriendo riesgo de perderse todo el producto, o algunos compañeros están con una situación dentro de la fábrica que reclaman de que los demás los auxiliemos, esto es una situación de excepción donde el empleador me podría exigir que haga la hora extra. Pero si no se da esa situación de excepción, la hora extra es absolutamente voluntaria para el trabajador. Si el trabajador quiere, la hace. Si no quiere, no la hace. ¿Mm? El concepto del 198, cuando dimos contrato a tiempo parcial, vayan a la carpeta esa si quieren y van a encontrar algunos artículos interesantes sobre el 198. ¿Por qué? Porque el 198 de jornada reducida existió siempre en la ley contrato. Como verán, no es un bis. Y el contrato a tiempo parcial es el 92 ter, es una forma agregada en los años 90. ¿Qué es el contrato de jornada reducida? Es para aquellas actividades que contemplan o prevén que el desarrollo de la jornada no puede ser realizada, no puede ser efectuada más allá de tantas horas al día o tantas horas a la semana. ¿Por qué? Porque el establecimiento está abierto como tal en ese tiempo nada más, porque se presta las tareas o los servicios nada más que 4 horas al día o 5 horas al día. Es decir, que el 198 ya contemplaba en la ley contrato la jornada a tiempo reducida. Y hay toda una discusión muy finita, no se metan, no me interesan, no les voy a preguntar, sobre qué diferencia hay entre el 92 ter y el 198, si uno absorbe al otro o no, nada, no me interesa que lo sepa. O sea, el que lo quiere saber y que quiera que lo discutimos, pero no en una charla antes de un parcial. Bueno, y acá van a ver trabajo nocturno e insalubre, que no les quise leer el artículo, sino que quería yo explicárselos al artículo 200, pero por supuesto, lean después tranquilo el artículo 200, que está previsto esto de los 8 minutos que yo les di, y que cómo es la jornada, etcétera, etcétera, y a su vez, si se van al decreto reglamentario de la ley 11.544, van a encontrar lo de los 33 minutos para la insalubre, que está mal expresado, que les acabo de decir. La insalubre 6 a 36, quién es el que la declara, el procedimiento, el concepto de horas suplementarias. Vieron que acá la ley habla de horas suplementarias, entonces es lo mismo que horas extras, sí o no, para alguna doctrina lo es, para otro no. Trabajos por equipos recién vimos, y el trabajador no está obligado a prestar servicio en horas suplementarias. En principio, déjenme ver una cosilla, en principio, sobre jornada, lo que me interesa es lo que les di y es lo que va a entrar en el parcial. No me voy a meter en descanso, por más que tenemos todavía una media horita, porque sería meterles un tema que no vamos a evaluar y que no tiene, es contraproducente querer darlo ahora, sobre todo que con 20 minutos que no lo vamos a desarrollar. En menos de 2 minutos, ¿qué vimos y qué me importa de jornada? El concepto de jornada, dónde está legislado, quién puede legislar o no sobre jornada, qué es trabajadores excluidos y qué son exceptuados, qué significa que sean exceptuados, qué dice el artículo 3 en el inciso A y en el inciso B, cómo se toma la jornada para los trabajadores en turno rotativo y por equipo, cuál es la jornada legal diurna, cuál es la jornada nocturna, extensión, jornada mixta, insalubre, jornada mixta. Esos son los temas que acabamos de ver y que me interesa que fijen para el parcial, por supuesto que con el desarrollo y la extensión que ustedes les quieran dar. En la carpeta van a encontrar lo que comenté de la ley de jornada, el decreto reglamentario, el fallo del Superior Tribunal de Río Negro, un artículo de doctrina, que insisto, si lo leen se van a dar cuenta que las 2 primeras carillas explica lo de jornada en forma muy coloquial, muy fácil, así que les va a servir más allá del material que ustedes lean de cualquier otro autor. Y no mucho más, creo que hay 6 o 7 documentos en esa carpeta, no es una carpeta muy cargada. Digamos. No confundir, otro tema que dimos, no confundir trabajo con invasión del descanso y horas extras, la hora extra definida como la que supera las 9 diarias o las 48 horas semanales, trabajo el sábado a la tarde o el domingo, es invasión del descanso, necesidad de franco compensatorio, algo que ya habíamos. Bien, de mi parte, con eso estamos. Los escucho si ustedes tienen algún tema pendiente o algo que quieran que veamos antes de cerrar la clase de hoy.
que parece que está grabada, sí, está grabada, no metimos la pata, no metí yo la pata. Julieta, llegaste tarde, porque si preguntás eso es porque no llegaste a las 4. Juli pregunta si el viernes hay clase. Repito, el viernes voy a estar, como siempre, unos minutitos antes de las 4. Me voy a poner a disposición para todos los que quieran sacarse dudas, si es que ya estudiaron, y espero que así sea a esa altura, y no dejen todo para el fin de semana. Entonces, si surgen dudas, aprovechamos. No voy a dar clase de 1 hora y media dando todos los temas. Voy a sacar dudas, porque si no, si alguno tiene disparadores, los explicamos, pero si no, se pone sumamente pesado y aparte yo que quiero correr para alcanzar a todos los temas, no les va a servir. Y lo que vamos a hacer es un simulacro chiquitito con unas 5 preguntas, que eso yo ya lo voy a dejar cargado antes, para que, si pueden, es más, sí, lo voy a dejar abierto como para que ustedes puedan desde las 3 hacerlo hasta las 4 y media, 5. O sea, no tiene sentido ponerle tiempo ni le vamos a poner, es solo para probar. No crean que van a estar con eso resolviendo su parcial, sino para probar de que el sistema realmente ustedes lo vean bien, que les permita responder bien, que nosotros recibamos las respuestas y la calificación, y que no haya fallado nada en la configuración. Momento que Mica me está preguntando algo. Si yo trabajo 48 horas semanales y después me hacen trabajar el sábado a la tarde, ¿no se tomaría como extra o sí se tomaría como extra? Sí, Mica, claro, está bien la pregunta. Está bien para aclararlo. Si yo trabajé de lunes al sábado a las 13, 48 horas, y después voy el sábado y trabajo 4 horas más, tengo 2 cosas. Derecho al franco compensatorio y 4 horas extras, porque ya superé las 48 horas semanales. ¿Se entiende esto? La pregunta de Mica es bastante atinada para que nos saquemos la duda. Yo cuando hablé recién de que no necesariamente el sábado a la tarde y el domingo es horas extras, es porque estoy en el límite de las 48, pero si las superé, pasaron a ser horas extras. O sea que si yo hice mis 48 horas hasta el sábado a las 13 y el sábado a la tarde voy y hago 4 horas más, tengo derecho a que me den el franco la semana siguiente y tengo derecho a cobrar esas 4 horas con un recargo del 100%, porque está trabajada como horas extras un sábado a la tarde. Ahí está, Mica estaba leyendo lo que me decía, que sí que lo entendió. Si alguno tiene alguna duda de esto. Chicos, ¿algo más? ¿O los dejo en paz por un rato hasta el viernes? Listo, cualquier duda, mail, recuerden, si va de vuelta, creo que, tienen el mail en la Petcode. Me mandan mail, lo que empiecen a estudiar y les empiece a aparecer como duda, me mandan preguntitas y nos sacamos la duda. Un cariño a todos, nos vemos el miércoles. Que anden bien.